Hola jóvenes, buen día. En este video vamos a calcular la transformada inversa de Laplace para algunas funciones y en particular vamos a ocupar la descomposición en fracciones parciales. Como hemos visto, la transformada de Laplace como la transformada inversa de Laplace es una herramienta que nos va a ayudar a encontrar la solución de una ecuación diferencial dada. Entonces, vamos a tener nuestra ecuación diferencial y la idea es llegar a una ecuación algebraica. Esta ecuación no va a contener derivadas. ¿Y cómo vamos a pasar de una ecuación diferencial a una ecuación sin derivadas? Va a ser a través de la aplicación de la transformada de Laplace. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, lineal, de coeficientes constantes y no homogénea. Cuando nosotros le aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, vamos a obtener una expresión en términos de un parámetro S de esta forma. Después, lo que tendríamos que hacer una vez que obtengamos nuestra función y de S es ir en la dirección inversa. Es decir, ahora conociendo y de S, yo tengo que aplicar lo que viene siendo la transformada inversa de Laplace para encontrar la función y de t y esa sería nuestra solución. Sin embargo, hay ocasiones donde esta y de s no se le puede aplicar de manera directa a la transformada inversa de Laplace. Primero, necesitamos hacer una descomposición en fracciones parciales. Y una vez que hayamos realizado esta descomposición en fracciones parciales, podremos ocupar la transformada inversa de Laplace para obtener la solución de la ecuación diferencial. En este video vamos a resolver solo dos ejemplos donde necesitaremos fracciones parciales para poder aplicar la transformada inversa de Laplace. Aun cuando apliquemos descomposición en fracciones parciales, vamos a necesitar utilizar fórmulas para encontrar la inversa de Laplace. Y esta es una tabla con las fórmulas, digamos, más comunes o que aparecen de manera más frecuente. Aquí a la izquierda tenemos las funciones que dependen de t, en estas dos columnas de la izquierda. Y cuando aplicamos la transformada de Laplace a esas funciones de t, obtenemos una función que depende del parámetro s, que son todas estas. Y lo mismo aquí. Aplicamos la transformada de Laplace a la función que depende de t y obtenemos la transformada de Laplace. Esta tabla también nos sirve para ir en la dirección contraria. Tenemos una función que depende de s y le vamos a aplicar la transformada inversa para ir ahora en esta dirección. Es decir, tengo funciones que dependen de s, aplico la transformada inversa y obtengo funciones que dependen de t. Estas fórmulas ustedes las pueden obtener en internet o en algún libro. Vayamos con nuestro primer ejemplo. Encontrar f de t para la siguiente función. F de s es igual a s más 9 sobre s cuadrada menos 2s menos 3. Nos piden encontrar f de t y eso significa que tenemos que aplicarle la transformada de Laplace inversa a la función o a la expresión en términos de s. Recuerden que este menos 1 es simplemente para representar la transformada inversa de Laplace. Sin embargo, primero tenemos que manipular un poco esta expresión porque aún así no vamos a poder aplicarle de manera directa la transformada inversa a menos que realicemos una descomposición en fracciones parciales. Para ello vamos a analizar si podemos factorizar el denominador, es decir, vamos a buscar si podemos expresar este denominador como un producto de factores. En este caso vamos primero a intentar una factorización simple donde vamos a buscar dos números que multiplicados me den 3 y que sumados o restados me den el menos 2. Los dos números que multiplicados me dan 3, pues es 3 por 1 y sumados o restados me tienen que dar menos 2. Si yo lo sumo,
me dan 4. Si lo resto, me dan 2, que es precisamente el 2 que estoy buscando aquí. Sin embargo, deben de tener cuidado con el signo, porque lo que realmente necesitamos es un -2. Entonces, lo que debemos hacer aquí es simplemente darle el signo negativo al número 3 y ya obtendríamos -3 más 1, -2. Por lo tanto, nuestra factorización quedaría de la siguiente manera: s-3 por s+1. Y entonces podemos expresar f de s de la siguiente forma: s más 9 es igual, perdón, f de s es igual a s más 9 sobre s-3 por s+1. Y en este momento es donde ya podemos decidir si necesitamos o no necesitamos fracciones parciales. Aquí no podemos separar estas fracciones de manera directa, por lo tanto se requiere descomposición en fracciones parciales. Para ello vamos a recordar brevemente cómo descomponer una expresión racional cuando tenemos factores lineales no repetidos. Entonces, supongamos que tenemos una función racional p de s sobre q de s, y en particular esta q de s que está aquí se puede expresar como el producto de varias funciones lineales no repetidas. En este caso nada más estoy poniendo 3 para ejemplificar, pero podrían ser más. Entonces, p de s sobre q de s lo vamos a descomponer en tantas fracciones parciales como factores lineales no repetidos yo tenga. Entonces tenemos un factor, tenemos 2 y tenemos 3 factores. Entonces tenemos que tener 3 fracciones parciales. Y aquí tenemos, para el primer factor es una constante que le puse a 1 sobre el primer factor lineal no repetido. Para el siguiente factor es un procedimiento igual, una constante sobre este factor lineal no repetido. Y ya se imaginarán, para el último factor es otra constante más sobre el factor lineal no repetido. Si tuviéramos más factores, tendríamos que agregar obviamente más fracciones. Y el trabajo que restaría es encontrar las constantes A1, A2 y A3. Y aquí pues también existen varios métodos para determinar esas constantes, pero eso lo veremos más adelante con nuestro ejemplo. Regresemos entonces a nuestro ejemplo. Entonces teníamos que f de s lo habíamos propuesto de esta forma. Ya vimos que necesitamos descomposición en fracciones parciales. Tenemos dos factores lineales no repetidos. Por lo tanto tenemos que tener dos fracciones parciales y dos constantes. Aquí está. Aquí le cambié el nombre a A y B. No afecta absolutamente nada, pero es más común encontrar en los libros en vez de A1 y A2, A y B. Pero eso es realmente irrelevante. Entonces, como comentábamos hace un momento, el objetivo ahora es encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Para ello, primero tenemos que simplificar esta expresión. Hay varias formas de hacerlo, pero en este tutorial lo que vamos a hacer es que este factor, este producto de factores lineales, lo voy a pasar multiplicando aquí y acá. Es decir, esto que está aquí, estos dos, van a multiplicar aquí y voy a multiplicar acá. Entonces hagamos ese paso. Tenemos s más 9 y este lo pasamos aquí multiplicando. Ahí está, más b sobre s más 1, y este factor aparece acá multiplicando. Y una vez que tenemos esto, nos podemos dar cuenta que este factor se va a eliminar con este y solo me va a sobrevivir este que está aquí, s más 1. Después, ahora este se va a cancelar con este y solo me queda s menos 3. Después uno, cuando tiene práctica o ha hecho varios ejercicios, se da cuenta que uno puede saltar directamente de aquí al siguiente paso, porque siempre se va a cancelar este factor con uno de estos y este con uno de acá. Entonces, después de simplificar, nos queda simplemente la siguiente expresión: s más 9 es igual a A, el factor que sobrevivió, s más 1 más b,
por este factor que nos quedó, S menos 3. Y ahora sí, el procedimiento es encontrar el valor de A y B. Existen básicamente dos métodos para encontrar estos valores de estas constantes, que es el método de coeficientes y el método de sustitución, aunque hay otros libros que manejan un método por derivadas, pero no lo voy a ver en este tutorial. Empecemos por el método de los coeficientes. Para el método de coeficientes lo que uno hace es expandir el lado derecho. Es decir, voy a multiplicar la A por la S, la A por la 1, por el 1, B por S y B por menos 3. Y obtendríamos algo así. AS más A, AS más A más BS menos 3B. El siguiente paso es identificar aquellos términos semejantes. En este problema, bueno, en este ejemplo es muy sencillo, nada más tenemos dos términos que contienen a S y dos coeficientes o dos términos constantes. Por lo tanto, ahora vamos a agrupar términos semejantes. Necesitamos agrupar el AS con el BS. Factorizamos la S y nos queda de esta forma, ¿sí? Sacamos la S como factor común, paréntesis, y me quedaría A más B. Más agrupamos los términos constantes y sería A menos 3B. Una vez que ya agrupamos términos semejantes, el paso que sigue es igualar coeficientes de términos semejantes. Es decir, vamos a agarrar el coeficiente del lado derecho que contiene a S y vamos a igualarlo con el coeficiente del lado izquierdo que contiene también a S. Aquí, aunque no se ve ningún coeficiente, pues ya sabemos que tenemos un 1. Por lo tanto, el 1 lo igualamos con el coeficiente del lado derecho y sería 1 es igual a A más B. Ahora, el coeficiente constante, que sería más 9, se iguala con el coeficiente constante de el lado derecho, que sería A menos 3B. Ahí está. Entonces, una vez que tenemos esto, generalmente se llega a un sistema de ecuaciones y lo que hay que hacer es resolver este sistema. En este caso es un sistema muy sencillo, un sistema de 2×2 y hay que resolverlo. Recordemos que podemos hacerlo por sustitución, por eliminación o por el método que ustedes sepan. Aquí lo voy a hacer por eliminación y voy a eliminar en particular la B, porque ya recuerden que por eliminación necesitamos que los signos sean diferentes y aquí ya los signos son diferentes. Lo único que me falta es el 3, por lo tanto voy a multiplicar por 3 cada uno de estos términos. 3 por 1, 3 por A y 3 por B. Y voy a aprovechar para invertir las ecuaciones. Es decir, A menos 3B igual a B. Y aquí ya hago la multiplicación por 3. 3 por A, 3A. 3 por B, 3B. Igual a 3 por 1, 3. Procedo a la suma de estas dos ecuaciones, que es el paso donde voy a eliminar, en este caso, a la B. Y me queda A más A igual a 4A. Y menos 3B más 3B, pues me da 0. Y 9 más 3 igual a 12. Por lo tanto, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, me queda A igual a 12 cuartos y esto es 3. Una vez que ya conozco el valor de A, pues procedo a sustituir en alguna de las dos ecuaciones. Voy a escoger A más B igual a 1. Despejamos el valor de B. A, que está positiva del lado derecho, va a pasar aquí al lado izquierdo restando. Y entonces ahora voy a agarrar el valor de A y lo sustituyo. Y me queda B es igual a 1 menos 3 y por lo tanto B es igual a menos 2. Y con esto ya terminamos, ya tenemos el valor de las dos constantes. Sin embargo, voy a mostrarles otro método, el método de sustitución. A veces este podría ayudarnos dependiendo de la forma que tengamos aquí en esta expresión y podría evitar que tengamos que resolver sistemas de ecuaciones lineales. El método de sustitución parte de la idea de que esto es una igualdad y podemos escoger cualquier valor de S porque se va a cumplir o se tiene que cumplir esta igualdad. Y de lo que se trata es escoger un valor de S tal que se simplifique el lado derecho. ¿Qué valores de S me simplifican el lado derecho?
aquellos que son las raíces de la ecuación que teníamos hace unos momentos o aquellos que me van a hacer 0 estos paréntesis. Por ejemplo, el valor que me va a hacer 0, esta expresión de s más 1, pues es cuando s vale menos 1. Y lo que hacemos pues es sustituir ese valor de s que hemos escogido. Sustituimos donde quiera que haya una s, lo sustituyo. Sería s menos 1 más 9 igual a s más 1 sería menos 1 más 1. Ese es el factor que se elimina. Y este sería b, s menos 3 menos 1 menos 3. Entonces en el siguiente paso simplemente simplificamos. Menos 1 más 1 es 0. Y menos 1 menos 3 es menos 4. Ya también con la práctica después van a ver que ustedes se van a saltar varios pasos. Pues el valor que escogimos siempre me va a eliminar un término. Ya no tiene caso escribirlo. Pero aquí solo para efectos de ilustración. Entonces a por 0 me va a dar 0. Entonces resulta que 8 va a ser igual más menos 4. Me va a dar menos 4b. 8 igual a menos 4b. Bueno, aquí aproveché ya para invertirlo de una vez y poder despejar el valor de b. Este 4 que está multiplicando del lado izquierdo lo voy a pasar dividiendo con todo y su signo. Y me queda que b es igual a 8 entre menos 4 y por lo tanto b es igual a menos 2. Que obviamente tiene que coincidir con el valor que ya habíamos obtenido antes. Ahora escogemos otro valor de s tal que se me cancele este paréntesis. Y obviamente para que esto me dé 0 pues s debe ser 3 positivo. Por lo tanto realizamos el mismo procedimiento donde quiera que aparezca s en este valor, en esta expresión, sustituimos un 3. Entonces sería s más 9, 3 más 9 es igual a por s, 3 más 1 más b, 3 menos 3. Y este va a ser el término que se me va a eliminar. Y aquí vamos a aprovechar que ya conocemos aquí no necesitamos conocer el valor de a, es lo que estamos buscando. Este se me elimina. Me va a quedar que 3 más 1 es 4. 4 por ahí. Del lado izquierdo me queda 12. 12 es igual a 4a. Y simplemente despejamos. Me queda que a es igual a 12 cuartos. Y esto es igual a 3, que es el mismo valor que habíamos obtenido anteriormente. Conociendo nuestras constantes, pues tenemos que regresar a nuestro problema, que es realmente el que nos interesa, que es la descomposición en fracciones parciales, para poder calcular la transformada inversa de Laplace. Entonces dijimos que a vale 3, b vale menos 2. Y entonces mi función f de s, que yo tenía de esta forma, ahora queda expresada en términos de fracciones parciales de esta forma. Y eso implica que para calcular f de t tengo que aplicarle la transformada inversa de Laplace a esa expresión que depende de s. Es decir, tenemos que aplicar transformada inversa de Laplace a esto que está aquí. Ahora aplicamos la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace y aprovechamos para sacar las constantes y nos queda esta expresión. Y ya en este punto pues es donde debemos identificar una fórmula para poder aplicar la transformada de Laplace. En este caso la fórmula va a ser la misma. Las dos expresiones tienen la misma forma y corresponde a una exponencial. Es decir, la transformada inversa de 1 sobre s menos a es igual a e a la at. Recuerden que el menos es de la fórmula y hay que identificar quién es a. Para la primera expresión a es igual a 3. Para la segunda expresión a es igual a 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una aplicación directa de la fórmula. Me quedaría 3 e a la at, sería 3 por e a la 3t, menos 2 e a la at, a vale 1, menos 2 e a la t. Y es lo que tenemos como resultado final. Bien. Veamos otro ejemplo. Encontrar f de t para la siguiente función. En este caso tenemos que f de s es igual a 2s más 5 sobre s menos 3 al cuadrado.
Nuevamente, antes de poderle aplicar la transformada inversa de Laplace a esto, necesitamos manipularlo un poco algebraicamente y vamos a ver primero una forma de descomponer esto en dos fracciones utilizando descomposición en fracciones parciales. Y aquí el detalle es que si tenemos factores lineales repetidos, este 2 que está aquí es el que me dice que este factor lineal de S-3 aparece dos veces. Acuérdense que este es el producto S-3 por S-3. Recordemos brevemente cómo se hace la descomposición para factores lineales repetidos. Nuevamente supongamos que tenemos una función PDS sobre una QDS, es decir, una función racional. Y en este caso, QDS se expresa como el producto. Eso nada más es para ejemplificar. QDS puede tener otra forma de expresarse, pero aquí lo estoy expresando como el producto de un factor lineal no repetido con un factor lineal que se repite tres veces. Acuérdense que eso es lo que me dice cuántas veces se está repitiendo este factor lineal. Entonces, nuestra expresión racional quedaría así. Ya habíamos visto que para factores lineales no repetidos vamos a poner una fracción parcial por cada factor lineal. Y como aquí nada más tengo un factor lineal no repetido, pues es una constante sobre ese factor. Ahora, para descomponer esto, voy a poner tantas fracciones parciales como el exponente que tengo aquí, que en este caso son 3. Para la primera, simplemente pongo una constante y el factor lineal, que sería como si lo pusiéramos a la 1. Después voy a poner otra constante y el mismo factor lineal, pero ahora va a ir a la 2. Y me imagino que ya están pensando cuál es el siguiente fracción parcial, y efectivamente es otra constante sobre el factor lineal, pero ahora a la 3. Si este fuera la 4, bueno, pues tendríamos que agregar otra fracción con una 4 y el término lineal elevado a la cuarta. Y lo que sigue pues es el mismo trabajo. Hay que encontrar las constantes A1, A2, A3 o las que tengamos. Aquí hay un pequeño error porque este no debería de ser A3, sino debería de ser A4. Para cada factor que yo voy agregando debo de tener una constante diferente. Vamos a arreglar de una vez ese pequeño error de dedo. Ok, entonces ya corregimos, aquí ya es A4 y ahora sí vamos a regresar a nuestro ejemplo original y tenemos que encontrar en ese ejemplo los valores de las constantes. Entonces para este ejemplo tenemos 2s más 5 sobre s menos 3 al cuadrado y aquí tenemos un factor lineal s menos 3 que se repite dos veces, significa que tenemos que tener la suma de dos fracciones parciales. La primera nos queda una constante sobre el factor lineal, acuérdense que esto es como si fuera la 1, más otra constante sobre s menos 3 al cuadrado. Acuérdense que no importa que aquí no le haya llamado a 1 y a 2, en muchos libros prefieren llamarles A, B, C y D, pero eso es irrelevante para el método. Entonces ahora tenemos que simplificar esta expresión y voy a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Este término que está aquí lo vamos a pasar del lado izquierdo al lado derecho, va a multiplicar a cada una de las fracciones parciales. Ahí está. Después para la siguiente fracción parcial también va a pasar aquí y lo voy a pasar multiplicando. Y aquí vemos que tenemos, bueno, aquí este con este se me va a eliminar. S menos 3 al cuadrado sobre S menos 3 me va a quedar un S menos 3. Y en este caso, aquí me estoy dando cuenta que tenemos un pequeño error, porque no debería de ser S menos 1. Entonces nuevamente vamos a corregir ese detalle. Ok, entonces ya que corregimos aquí nos damos cuenta que como tienen la misma potencia, estos dos se eliminan y solo me queda B.
y aquí me va a quedar un factor de s menos 3, es decir, nos quedaría esta expresión. Ahora lo que sigue pues es encontrar nuevamente el valor de a y el valor de b. Y el procedimiento para encontrar a y b pues es muy similar al que ya habíamos visto en el ejemplo anterior, que es el método de coeficientes y el método de sustitución. Empezamos nuevamente con el método de coeficientes. Recuerden que hay que expandir lo que está del lado derecho y me quedaría a por s menos a por 3, 3a más b. Lo que sigue es agrupamos términos semejantes. En este caso pues es muy sencillo, solo tengo un término que depende de s y este es el término constante y así lo expresamos. Después igualamos coeficientes de términos semejantes. Acuérdense que tomamos los términos semejantes, que serían primero los que tienen s, y el coeficiente del término izquierdo se iguala con el coeficiente del mismo término del término semejante del lado derecho, y en este caso me queda que 2 es igual a y después el término constante se iguala al coeficiente constante del lado derecho. Nos queda que 5 es igual a menos 3a más b. Aquí pues es muy sencillo, no tenemos ya que batallar con sistemas de ecuaciones porque nos dio de manera directa a. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es despejar b. Este que está negativo lo vamos a pasar al otro lado positivo y voy a aprovechar para reordenar. Es decir, este que está aquí lo pasamos positivo y invertimos la igualdad. Y como ya conocemos a, pues lo único que hay que hacer es sustituirlo. Hacemos las operaciones, 3 por 2, 6, más 5, 11. Y con eso ya tenemos nuestros dos constantes. Vamos a hacer el procedimiento de obtener otra vez a y b, pero ahora por el método de sustitución. Recuerden que por el método de sustitución escogemos valores apropiados para s, y en este caso el valor que me conviene es escoger s igual a 3 para que esto me dé 0 y se me elimine este término y solo me va a quedar b. Veamos, sustituimos en esa expresión que está aquí donde aparezca s y nos quedaría 2 por s, sería 2 por 3 más 5 igual. Aquí sustituimos s, 3 menos 3. Este es el término que se me va a anular y me va a sobrevivir b. Es decir, me quedaría esto, 3 por 2, 6 más 5, 11. A por 0 nos va a dar 0. Y por lo tanto b es igual a 11, que efectivamente coincide con lo que habíamos obtenido. Ahora, para encontrar el valor de a, pues podemos escoger cualquier valor de s, el que a nosotros nos guste. Podemos escoger 1, 10, 100, pero 0 es un valor que facilita mucho las cosas. Entonces sustituimos 0 donde quiera que aparezca s y me va a quedar 2 por 0. Sabemos que esto va a ser 0. Y aquí sí aprovechamos el valor que ya habíamos calculado de b. Sabemos que sería a por 0 menos 3, bueno, esto entre paréntesis, más b, pero b pues vale 11. Entonces aquí me quedaría nada más menos 3 por a, menos 3a más 11. Es decir, nos quedaría esto. Este 11 que está sumando del lado derecho, pues lo vamos a pasar al lado izquierdo. Y nos quedaría 5 menos 11, suma, pasa restando, igual a menos 3a. Y despejamos a. Recuerden que al momento de despejar, el 3 lo pasamos con todo y su signo. 5 menos 11 me va a dar menos 6 entre menos 3. Se cancelan los signos negativos y me queda que a es igual a 2, que es lo que habíamos obtenido con el método de coeficientes. Entonces, regresemos a nuestro problema original, que era encontrar la descomposición en fracciones parciales de esta expresión. Ya encontramos que a es igual a 2, b es igual a 11 y por lo tanto la expresión original f de s la podemos descomponer en dos fracciones parciales con estos dos coeficientes o con estas dos constantes. Entonces ahora sí, para encontrar f de t,
Vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace a esta función f de s. Nos quedaría de esta forma. Aplicamos la propiedad de linealidad y sacamos las constantes. Y aquí es donde tenemos que identificar qué fórmula para cada expresión. La primera es la que ya habíamos ocupado, es la expresión de 1 sobre s menos a, que nos va a dar e a la t, donde a es igual a 3. Aquí tengan cuidado, estas dos expresiones se parecen bastante, sin embargo este 2 modifica las cosas, porque si bien es cierto el resultado va a ser muy similar, aquí realmente lo que se ocupa es la transformada inversa de Laplace del teorema de traslación, y en particular vamos a ocupar esta expresión. La transformada inversa de Laplace de menos 1 de esta expresión de n factorial sobre s menos a a la n más 1 es el producto de a a la t por t a la n, donde tendremos que identificar quién es a, que es 3, y quién es n. Como el exponente es 2 y tiene que ser n más 1, pues no queda de otra que n igual a 1. Por lo tanto, aplicamos ya directamente las fórmulas y sería 2 por e a la t, sería 2, 3t, más 11, y aquí sería el producto de e a la t, e a la 3t, por t a la n sería t a la 1, y ya este sería nuestro resultado final. 2 veces e a la 3t más 11 veces t a la 1, que es t, e a la 3t. Ok, antes de terminar este video, simplemente me gustaría comentar que esta expresión que tenemos aquí, que hicimos el procedimiento de descomposición en fracciones parciales, también se pudo haber resuelto sin haber hecho este proceso. Para que vean cómo se hace o cómo se podría hacer, les recomiendo que vean el tutorial también de transformada inversa de Laplace previo a este, donde vimos cómo podíamos darle la vuelta a la descomposición en fracciones parciales. Bueno, con esto terminamos este tutorial de transformadas inversas de Laplace para funciones que aparecen de manera recurrente, y los vemos en el siguiente tutorial, donde también haremos un ejemplo de transformada inversa de Laplace con fracciones parciales, pero ahora cuando el denominador es una expresión y de factor irreducible. Pero eso será para nuestro siguiente tutorial.